Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar en Te Informa. Esta es la entrevista con Felipe Canchola y el día de hoy tenemos un invitado especial. Es Jesús Ramírez Garibay, quien es secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Guanajuato. Muchas gracias, Jesús, por aceptar la invitación a Te Informa y sobre todo para que le des un mensaje y una orientación a todos los que nos siguen, a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Muchas gracias, maestro Felipe Canchola, por esta invitación al portal digital Te Informa, este portal de noticias. Estoy muy contento de estar aquí y saludo a esta gran audiencia que tiene este canal digital. Muy bien, correctísimo. Entonces iniciamos obviamente con preguntas que están flotando en la percepción ciudadana sobre estos tiempos electorales que estamos viviendo y sobre todo ya en puerta en algunas elecciones, elecciones para presidente de la República y algunas que son para dos estados de la República. ¿Cuál es el panorama político que ves tú a nivel nacional y sobre todo también particularmente en el estado de Guanajuato? Bueno, a nivel nacional tenemos dos elecciones, como bien dice, elecciones en el Estado de México y el Estado de Coahuila, que se van a llevar a cabo este año, donde ya muy próximamente arrancarán las campañas y donde Morena se ha convertido en un partido muy competitivo. Actualmente gobierna ya 21 estados, gobernamos 78 millones de habitantes y gobernamos también la presidencia de la República. De acuerdo a las encuestas de diversas casas encuestadoras, en el Estado de México la compañera Delfina Gómez va arriba en las encuestas. En el caso de Coahuila, el senador Guadiana va un poquito abajo antes de que inicie la campaña. Esperemos que ya cuando inicie la campaña Morena vaya creciendo y rompamos la hegemonía en los dos estados de casi 100 años de gobiernos del PRI. Pero así está en el panorama de estos dos estados y en septiembre pues inicia el proceso electoral para 2024. Estamos hablando obviamente de un aspecto muy importante para cualquier sistema jurídico de todos los países, que es el aspecto electoral. Electoralmente hablando, ¿qué es lo que el partido Morena ofrece a la ciudadanía en un momento determinado, ahora ya próximas las elecciones, para acudir a las urnas? Bueno, Morena es un partido del pueblo, es un partido movimiento que surge de una serie de movimientos sociales que se fueron alimentando a lo largo de la historia y que Morena surge como asociación civil en 2011 y en 2014 se crea como partido político y ya para 2018 se gana la presidencia de la República y del 2018 al 2022 se ganan estas 19 gubernaturas que acabo de comentar. Entonces el partido está en un proceso de institucionalización, es un partido movimiento todavía y es un partido que pone a los pobres en el centro del discurso con un humanismo mexicano que le ha llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no es otra cosa que la justicia social. Esta justicia social de los marginados, de los que menos tienen, a través de políticas públicas donde se trata de sacar de la pobreza a más de la mitad de la población que ha sido producto de estos 30 años de gobiernos neoliberales, panistas y priistas. Ok, tenemos obviamente que vivimos un momento inédito en la historia de México, de historia contemporánea, por supuesto, que es, se habla
de polarización en la cuestión democrática, en la cuestión política. Hay dos fuerzas muy importantes, visibles, tangibles, que es el partido en el poder y la oposición. Y el sentir ciudadano, la percepción ciudadana, a veces se pierde, porque ahora con esta tecnología de las redes sociales, etcétera, hay mucha falsa noticia, hay mucha percepción equivocada, etcétera. Y de los temas más actuales que han estado en las redes, pues es precisamente el tema del Instituto Nacional Electoral. A veces se entiende bien, a veces se entiende mal o equivocado. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que se quiere para un árbitro electoral que sea confiable para toda la ciudadanía, no para diferentes partidos políticos? Sí, bueno, debemos de tener un árbitro electoral que sea imparcial. Uh-huh. Eso creo que ayudaría a la democracia. Como está constituido actualmente el INE, es a través de cuotas. Los consejeros electorales fueron definidos con cuotas a los partidos, de tal manera que al PAN se le adjudicaron algunos consejeros, al PRI otros, al PRD otros. Entonces, lo que planteaba la reforma electoral es que justamente el Instituto Nacional Electoral fuera un instituto que fuera ciudadano, que fuera imparcial, y por eso en la reforma constitucional, que al último no pasó, se establecía que los consejeros fueran electos mediante voto popular. Entonces no se consiguió la mayoría calificada en las cámaras para que la reforma constitucional se diera, y ahorita estamos hablando de un plan B de la reforma electoral. Yo quiero dejar muy claro, Morena no pretende la desaparición del INE, como se ha pretendido señalar o establecer por la oposición. Lo que se pretende es quitar una serie de privilegios que tienen los consejeros de este instituto, y hay una burocracia dorada que tiene sueldos superiores a los que gana el presidente. Los consejeros electorales no pueden ganar más de 300,000 pesos al mes, y eso es lo que plantea la reforma electoral, el plan B de la reforma electoral. Es decir, que tengamos un instituto, que la democracia en este país cueste menos, y que esta democracia se garantice a través de un instituto que juegue como árbitro, que no juegue, valga la redundancia, como un jugador hacia uno de los lados. Entonces se pretende que se fortalezca el INE, pero que no le cueste tanto a la ciudadanía, porque al final de cuentas se destina dinero público y se dejan de hacer cosas en favor de la ciudadanía. Entonces, que quede claro, no se plantea la desaparición del INE, por el contrario, se le da fortaleza, pero sí aquellas áreas que no se consideran sustantivas, se está planteando que se disminuya la burocracia. La duda entonces no está en que pueda ser parcial o imparcial un órgano autónomo como es el INE, sino más bien se plantea la cuestión de percepción salarial, que está muy por encima, a criterio de Morena, está muy por encima de lo que deben ganar, y la cantidad de personas que trabajan en este arbitraje, que es considerado como muy numerosa la cantidad de personas que están ahí. Sí. De hecho, la reforma constitucional también planteaba que solamente fuera un árbitro a nivel nacional, que desaparecieran los OPLES, es decir, los organismos electorales de los estados, para que solamente fuera un solo órgano a nivel nacional el que organizara las elecciones, tanto federales como locales, y que no se duplicara. Hay veces que hay burocracia del Instituto Electoral Local con el Instituto Nacional Electoral que se duplica. Entonces estamos pagándole a dos personas para que hagan a veces las mismas tareas. Es lo que planteaba también la reforma constitucional, como también planteaba la reducción
de los diputados en la Cámara de Diputados y la reducción de senadores en la Cámara de Senadores, porque se estaba planteando el ahorro más o menos de 5,000 millones de pesos. Era lo que consideraba esta reforma constitucional en materia electoral, que al final no se logró, y se está planteando este plan B de esta reforma electoral. En este sentido, ¿cuál es la percepción exacta que tiene Morena en el sentido de precisamente de los plurinominales? En ese sentido, la figura jurídica de plurinominal, desaparecerla o sencillamente darle el significado que realmente debe tener en la representación. Es decir, no eliminar la figura, sino eliminar la cantidad de plurinominales en el Congreso de la Unión. Sí, quizá, los plurinominales son aquellos diputados que no ganan directamente una elección en las urnas, sino es una lista que formulan los partidos políticos, y a través del porcentaje que alcanzan en la votación se les asignan estos diputados plurinominales, que al final hacen más grande la burocracia en las cámaras. Uh-huh. No es posible que México, teniendo 1/3 de la población de Estados Unidos, tengamos mucho más diputados y senadores que Estados Unidos, por citar un ejemplo, ¿no? Planteaba la reducción de los diputados plurinominales, que son 200 en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores eliminar 32 para dejar 2 de elección directa y 1 de primera minoría. Quizá en el caso de los diputados habría que pensar también en una fórmula donde la primera minoría también pudiera acceder a una diputación. Pero bueno, no pasó esta reforma constitucional, pero sí es importante que la ciudadanía sepa qué pretendía esta reforma constitucional, que era evitar estos costosos gastos, o el dinero que podía ser utilizado para otras cosas y que lo estamos gastando en un diputado, un senador que tienen salarios muy, muy generosos, uh-huh, y teniendo un país con más de la mitad de su población en pobreza. Jesús, esto estamos hablando en términos generales de la democracia en nuestro país, y ¿qué te parece si nos vamos concretamente al estado de Guanajuato, donde estamos gobernados por 3 niveles de gobierno, que es el federal, el estatal y los municipales? Dentro de esto, ¿qué podemos decir en materia de seguridad? ¿Qué es lo que está haciendo en el estado de Guanajuato en materia de seguridad el movimiento, el partido Morena, puesto que tiene dependencias dentro del territorio guanajuatense, tiene dependencias federales que están operando y trabajando? Nos queda muy claro que la cuestión de la democracia, pues ya lo dijiste claro, y en otros rubros, por ejemplo, en materia de seguridad, en la cuestión social, también nos queda muy claro, porque han implementado programas, oportunidades, que son variados y son a las clases más vulnerables que tenemos en el estado de Guanajuato. Nos queda clarísimo que están trabajando en eso. Pero en materia de seguridad, ¿qué es lo que está sucediendo tanto del gobierno federal y sobre todo esa coordinación que debe haber entre municipio, estado y federación? Sí, bueno, en el tema de seguridad, lamentablemente estamos viviendo una situación muy delicada. Guanajuato, por desfortuna, sigue siendo primeros lugares en homicidios dolosos, en feminicidios, en muertes de infantes, en muertes de policías. Esa responsabilidad recae en el ámbito estatal, porque es a los municipios y es al gobernador los que tienen que hacer tareas de prevención, pero no las han hecho. Entonces, aquí hay un estado de ingobernabilidad ya, porque los niveles de criminalidad que tenemos son muy altos, y la federación, a través de
del Ejército, a través de la Guardia Nacional, a través de la Fiscalía General de la República, está haciendo su parte. Cuando se dio la reforma a un transitorio para que permaneciera el Ejército por mayor tiempo en las calles, para darle oportunidad a la Guardia Nacional que se consolidara, recordemos que es una institución de nueva creación, el Congreso del Estado ni siquiera votó este transitorio de esta ley que ampliaba la permanencia del Ejército hasta 2027. Simplemente la archivaron en comisiones y cuando se quiso votar el desarchivo en el Pleno, simplemente votaron en contra. Pero no solo eso, el gobernador ha estado pidiendo al gobierno federal el que cada vez mayor número de elementos vengan a ayudarle al Estado en las tareas de seguridad. Sí. Es así como elementos del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional, hay más o menos ya ahorita en el Estado entre 8,000 y 10,000 elementos que rebasan por mucho la suma de todas las policías municipales y de todos los elementos de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, en este momento hay más elementos del gobierno federal en territorio guanajuatense ayudando en contener este clima de inseguridad que los elementos que hay del gobierno del Estado y de los gobiernos municipales. Entonces, el gobierno federal está haciendo su parte, está siendo corresponsable, pero no vemos de parte del gobierno del Estado que haya políticas públicas para fortalecer ni la policía estatal ni las policías municipales. Y vemos también un fiscal, ahora que se dio la glosa del informe, con un modelo muy acartonado donde cada diputado tenía 2 minutos nada más para hacerle preguntas al fiscal y nos sale con tecnicismos y números alegres cuando no reflejan la realidad del Estado. Ahí están las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde da cuenta que Guanajuato ocupa hoy por hoy los primeros lugares en estos indicadores que ya he dicho. Entonces, la Federación está haciendo su parte y no vemos que el Estado esté haciendo lo mismo. Uh-huh. ¿Cuál es la propuesta de Morena, yéndonos por rubros, para los gobernados, sobre todo para la percepción ciudadana, que, como lo vuelvo a repetir, queda muy claro a la ciudadanía lo que está haciendo Morena en materia social, en programas, etcétera? Está clarísimo. Está clarísimo la propuesta que tiene Morena para en materia de seguridad. En materia de seguridad hay algunos cuestionamientos porque sabemos que las Fuerzas Armadas Federales están disciplinadas, adiestradas para la guerra exactamente, y no ha habido esa preparación o capacitación para que es otra cosa totalmente distinta cuando ya se convierten en protectores de la ciudadanía, protectores de ciudadanos comunes y corrientes que vivimos todos los días y que muchas veces ese comportamiento militar pues tienen diferentes reacciones y ha habido inclusive hechos lamentables y no vemos esa transición de las Fuerzas Armadas pertenecientes a la Federación, de la forma de tratar y de un acercamiento hacia la población civil. Sí, es cierto. El Ejército, nosotros no estamos de acuerdo en que deben estar en las calles permanentemente. El Ejército tiene otra función, tiene que regresar a los cuarteles, va a regresar en 2027, de acuerdo a este transitorio que ya comenté que se reformó para que estuvieran hasta el 2027. La Guardia Nacional tiene que consolidarse, tiene que ser una policía donde tiene que hacer trabajo de prevención, de disuasión o de
estar encaminado a hacer este trabajo de una policía, ¿sí? Y debe tener la sensibilidad para tratar a la población de esa manera. El ejército no está preparado para eso. Sin embargo, en un clima como el que estamos viviendo hoy, pues es necesario que esté ahí en las calles. Pero sí tiene que retirarse de manera gradual en la medida que la Guardia Nacional vaya consolidándose. Ya la Guardia Nacional ahorita trae más de 120 y tantos mil elementos a nivel nacional, y la política que ha dicho el presidente, esto de abrazos no balazos tan criticado, es recomponer el tejido social, no salir a enfrentar al crimen organizado de una manera frontal como lo hizo Felipe Calderón, que todavía estamos viviendo las consecuencias de esa mala decisión, sino tratar de recomponer el tejido social, como educar en valores. El civismo tiene que regresar a las aulas, tiene que haber una recuperación de los valores desde la familia, tiene que haber tenemos que incidir más en el tema de educación, en el tema de oportunidades, para que los jóvenes puedan tener acceso a la educación, acceso al trabajo, para que no sean presa fácil de la delincuencia. Entonces, es la manera como se está planteando desde el gobierno federal, de este presidente emanado de Morena, para atacar la delincuencia, o cómo atacar este clima de inseguridad que estamos viendo. En el tema de la política social, este humanismo mexicano, pues hay programas de la Secretaría de Bienestar, de los apoyos a adultos mayores, que es una pensión universal elevada a rango constitucional, a personas con discapacidad. Están las becas Benito Juárez para todos los niveles de gobierno, universal en la educación media superior. Están Jóvenes Construyendo el Futuro, que son aprendices que se pagan por el gobierno para que esas personas en su primer empleo puedan ser empleados en algunas fábricas o en algunos talleres, porque luego piden la experiencia y no se tiene. Uh-huh. Las tandas del bienestar, los apoyos que se están dando al campo, los fertilizantes y una serie de programas que se están dando a través de esto que se le llama humanismo mexicano. Pero no solo eso, tenemos grandes obras que no se habían hecho en muchos años, como la refinería de Dos Bocas, como el aeropuerto Benito Juárez, como el corredor transísmico, como el Tren Maya, que se han hecho sin contratar un peso de deuda, sino haciendo más con menos, evitando la corrupción, porque en la corrupción se iba mucho dinero, se gastaba mucho dinero en eso, y el gobierno, apretándose el cinturón en esta austeridad republicana, bajando los sueldos de la alta burocracia y haciendo ahorros, ha alcanzado para hacer todo esto en 4 años que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, vemos en un contraste de los gobiernos de Morena versus los gobiernos del PRI, del PAN, que hay una diferencia, o se está viendo una diferencia muy significativa. Que eso es lo que queremos que vea la población, cómo Morena sabe gobernar, cómo son gobiernos cercanos a la gente, que atienden las necesidades básicas de su población, que escuchan a la gente, que no vaya a hacer obras nada más por hacerlas, sino que a través de una democracia participativa es como se hacen las cosas en los municipios, en los barrios, en las colonias, en las comunidades. Entonces, es una forma diferente de hacer gobierno. Estamos hablando de un modelo de gobierno diferente a este PRIAN, que decían que no existía, pero que ya lo vimos, que existe, y tan existe que va a estar en la boleta en 2024, en una alianza que ellos conformaron y que se negaban hasta hace muy poco tiempo a aceptar. Uh-huh. Ok. En este mundo cibernético y sobre todo de las noticias en el internet y las redes sociales, pues hay confusión, hay falsas noticias, hay desorientación,
y toda la situación está polarizada, pero lamentablemente en estos medios cibernéticos el tiempo, ya ahora los tiempos lo demandan, deben ser cortos y tenemos muchas cosas en el tintero para preguntar cuál es la propuesta de Morena, pero sin embargo me gustaría que terminaras tú con un mensaje a aquella persona que va a acudir a las urnas, que va a emitir un voto razonado, no un voto por inercia, no un voto de borregos, no un voto de arrastrados, de todo, que son prácticas nocivas todavía que en los procesos electorales todavía arrastramos un poquito y no hemos mejorado tanto, no hemos avanzado, pero todas aquellas personas que van a emitir un voto razonado, ¿por qué deberían, la tendencia en Guanajuato todavía es del Partido Acción Nacional, ¿por qué cambiar a Morena al ir a emitir su voto razonado? Pues yo creo que es muy sencillo. Gobernamos la presidencia de la República, estamos haciendo un gobierno humanista, un gobierno cercano a la gente, un gobierno donde el centro del discurso, ya lo dije, son los pobres, los que menos tienen, y estamos generando oportunidades de desarrollo para todos, y estamos combatiendo la pobreza de la gente en todos sus ámbitos, tanto la patrimonial, pero también estamos generando opciones de educación superior. Van 120 universidades Benito Juárez ya inauguradas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y al término de su mandato estaremos contando con 200. Entonces, eso por un lado, la educación creo que es la base principal para que cualquier pueblo se desarrolle, y se le está apostando a eso. Entonces, la otra vertiente es buscar un esquema donde los que menos tienen puedan acceder a mejores condiciones de vida a través de estos programas, como el adulto mayor que dedicó gran parte de su vida productiva y que obtiene una pensión de 2,000 pesos del Seguro Social que no alcanza para nada. Entonces, esa es una política de justicia social. Y estamos viendo también el tema de cómo combatir el principal flagelo de la sociedad hoy en día, que es la inseguridad, a través de este proceso de recomponer el tejido social. Entonces, son las vertientes en las que Morena estamos apostándole a hacer un proyecto alternativo de gobierno, donde el elector tiene que ver y contrastar cómo gobiernan los panistas y cómo gobierna Morena, y creo que en el estado de Guanajuato hay que romper ya con una hegemonía de 32 años de gobiernos panistas, donde ya no están dando resultados, ya la gente está cansada de estos malos gobiernos, y tendrán en Morena una propuesta distinta, una alternativa. Vamos a darle pie a una alternancia, pero no nada más luchar el poder por el poder, sino darle a la gente la posibilidad de un proyecto de gobierno donde generemos bienestar, donde generemos seguridad y donde generemos una tranquilidad para las y los guanajuatenses. Eso es lo que ofrece Morena. Invitamos a la ciudadanía a que en ese razonamiento del voto haga un contraste de lo que representa un modelo ya agotado del panismo, donde ya no se preocupan por las causas, por la problemática de la población, y cómo Morena es un partido cercano a la gente, cómo se preocupa por las necesidades más elementales de la gente, y en función de eso, que invitan su voto el 2024. Muy bien, Jesús. Con este mensaje, te agradezco mucho tu presencia, que hayas aceptado la invitación de Te Informa, con la garantía de que somos un medio importante de noticias, imparcial como debe ser. No nos inclinamos a partidos políticos, no nos inclinamos, excepto lo que es natural, y de eso viven los medios, de las campañas que son claramente son tratados como propaganda, como publicidad, pero en los contenidos, en la información,
en lo que es el medio como medio de comunicación, tenemos bien clara la imparcialidad, que actuamos aquí en Te Informa, es tu casa, escuchamos todas las voces, todas las ponencias, todas las propuestas de toda la población en general. Te agradecemos mucho tu presencia y sobre todo a ustedes, amigos, que nos ven todos los días, nos ven todas las entrevistas que tenemos, el contenido noticioso, etcétera. Les agradecemos mucho una vez más que nos sigan y están respondiendo muy bien a este medio con la garantía de que tenemos una verticalidad, tenemos una imparcialidad en nuestros contenidos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima entrevista con Felipe Canchola. Muchas gracias.